Advertencia. Este contenido incluye imágenes y videos generados con inteligencia artificial para recrear especies reales y prehistóricas. Son ilustrativos y no deben tomarse como representaciones fieles a la realidad. Las arañas. Las vemos en rincones, en jardines, tejiendo sus complejas y perfectas telarañas. Para algunas personas son la causa de las mayores pesadillas. Pero, ¿te has preguntado cómo su seda se convirtió en una herramienta de caza tan perfecta? La historia es mucho más antigua y fascinante de lo que imaginas. En este video exploraremos el origen de las arañas y cómo su telaraña ha cambiado a lo largo del tiempo. Los primeros arácnidos y el uso de la seda. La historia comienza hace más de 400 millones de años, mucho antes de que existieran las arañas como las conocemos. En el periodo silúrico y devónico, los primeros arácnidos terrestres ya ambulaban por el planeta. Un ejemplo clave es el trigonotarbido, un grupo extinto con un parecido superficial a las arañas, pero que no eran sus ancestros directos. Ellos y otros como ellos sentaron las bases para los arácnidos modernos. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llega con Atercopus fimbringuis. Este arácnido, que vivió hace unos 380 millones de años, es la evidencia más clara de que la seda existía antes que las arañas verdaderas. Sus fósiles muestran que tenían glándulas de seda, pero no las estructuras para tejer telarañas de caza. ¿Para qué usaban entonces la seda? La evidencia científica indica que sus funciones iniciales eran mucho más sencillas y prácticas, como reforzar y proteger sus refugios subterráneos, proteger las crías de depredadores y el entorno, la creación de hilos de seguridad para dejar un rastro o para evitar caer al escalar, y como un material de envoltura. El nacimiento de las arañas. Avanzamos hasta el periodo carbonífero, hace unos 315 millones de años. En esta época surgió un grupo que ya podemos llamar arañas con todas las letras, los Mesotelae. Estos son el linaje más antiguo de arañas que aún tienen representantes vivos. Su característica más distintiva, que los diferencia de casi todas las arañas de hoy, es su abdomen segmentado, un rasgo que delata su antigüedad. La única familia viva de este suborden, los Lipsidiae, aún conservan este abdomen. Ellas son un ejemplo de cómo era la vida de las arañas primitivas. A partir de los Mesotelae, la evolución siguió su curso, dando lugar a su grupo hermano, los Opistotelae. Este suborden se divide en dos ramas principales que dominan el mundo arácnido actual. Los Megalomorphos. Este grupo incluye las tarántulas, las arañas de embudo y las arañas de trampilla. Surgió en el Triásico, hace al menos 250 millones de años. Se distinguen por sus mandíbulas rectas que se mueven de arriba a abajo. Son conocidos por sus largas vidas y por ser depredadores que esperan a sus presas en madrigueras. Los araneomorfos, las arañas modernas, son las arañas que la mayoría de nosotros conocemos. A este grupo se le llama a menudo arañas verdaderas, porque representan a más del 90% de las especies de arañas del planeta. Estos arácnidos emergieron en el Triásico tardío y el Jurásico. Su principal innovación evolutiva es su sistema de mandíbulas cruzadas, que se mueven de lado a lado. Esta característica les permitió desarrollar una enorme diversidad de técnicas de caza y construir telarañas complejas, haciendo de ellas un grupo increíblemente exitoso y adaptable. La gran revolución de la seda a la telaraña. La gran revolución no fue la aparición de la seda en sí, sino su uso. Fue con la llegada de los Araneomorphae que la seda pasó de ser una herramienta de supervivencia pasiva a una herramienta de caza activa. Los científicos sitúan esta innovación evolutiva en los periodos Jurásico y Cretácico. Fue entonces cuando la evolución de las hileras en la parte posterior del abdomen permitió a estas arañas tejer con precisión, creando complejas estructuras aéreas. Este avance marcó un antes y un después. Ahora podían construir trampas complejas y cazar insectos voladores de manera mucho más eficiente. Las evidencias de esta revolución se encuentran en fósiles de ámbar, que han conservado telarañas de hace más de 100 millones de años, mostrando que las redes oviculares ya existían con una estructura muy similar a la actual. El análisis genético también respalda esta teoría, indicando que la gran diversidad de genes de la seda surgió en este linaje, lo que permitió la creación de hilos con propiedades especializadas como la adherencia y la resistencia. La diversidad y el poder de la seda.
A partir de la revolución de las arañas, la evolución no se detuvo. Hoy, las redes de araña no son solo un tip, sino una asombrosa muestra de diversidad en formas y funciones, cada una adaptada a un estilo de vida de caza específico. Redes orbiculares. Las más conocidas tienen la forma de una espiral geométrica y son increíblemente efectivas para atrapar insectos voladores. Son construidas por familias de arañas como las Arañidae, que son las arañas de jardín, y los Tetragnathidae, que son las arañas de quelíceros alargados. Estas redes son el ejemplo más claro de la evolución hacia la caza activa y la ingeniería de trampas. Redes irregulares o de sabana. Son estructuras enmarañadas y aparentemente caóticas que las arañas construyen en los rincones, como la araña de rincón o las de la familia de las viudas. Aunque parezcan desordenadas, están diseñadas para que los insectos que caminan sobre ellas se enreden, convirtiéndolas en una trampa más pasiva pero muy efectiva. Redes de túnel. Algunas arañas, como las de la familia Agelenidae, arañas de césped, construyen una red de seda con forma de embudo que termina en una madriguera. La araña espera en el túnel, lista para salir disparada y capturar a cualquier presa que caiga en la red. Pero, ¿qué hace que la seda sea un material tan extraordinario? Su secreto reside en su composición. Es una proteína líquida producida en las glándulas de seda de la araña. Cuando la araña la estira a través de sus hileras, que son las estructuras al final de su abdomen, las proteínas se alinean y se solidifican al contacto con el aire, formando un hilo. Este proceso, conocido como hilado en húmedo, convierte un líquido en una de las fibras más resistentes que se conocen en la naturaleza, con una tenacidad superior a la del acero, y una resistencia a la tracción comparable a la del Kevlar. A pesar de su fuerza, es increíblemente elástica, capaz de estirarse hasta un 40% de su longitud original sin romperse. La evolución continúa. Desde sus orígenes como un material de protección y de anclaje, la seda de araña ha pasado por una notable diversificación. No se trata únicamente de un hilo, sino de un recurso biológico que la evolución ha perfeccionado durante cientos de millones de años, hasta convertirlo en un sistema versátil usado para construir refugios, proteger los huevos, desplazarse mediante hilos de seguridad y, en muchas especies, diseñar redes de caza altamente especializadas. Hoy en día, la investigación sobre la seda de araña continúa siendo un campo de gran interés. Se ha identificado hasta 7 tipos de seda en una sola especie, cada uno con propiedades únicas. Algunos son pegajosos para atrapar presas, otros extremadamente resistentes para dar soporte a la estructura y otros elásticos para permitir flexibilidad y seguridad. Gracias a estas características, la seda se estudia como modelo para desarrollar nuevos materiales en medicina y en ingeniería. Finalmente, hay que aclarar que las arañas desempeñan un papel esencial en los ecosistemas. Como depredadores generalistas, regulan poblaciones de insectos y contribuyen al equilibrio natural. Solo para ponerlo en perspectiva, se calcula que las arañas devoran cada año hasta 800 millones de toneladas de insectos, muchos de ellos plagas agrícolas o transmisores de enfermedades como los mosquitos. Sin ellas, nuestra vida sería mucho más difícil. Aquellas que solemos ver en un rincón, en un jardín o en la penumbra de una habitación, no solo son un inquilino molesto, un vigilante silencioso o un motivo de temor. Detrás de cada telaraña hay una historia que comenzó hace cientos de millones de años. Una historia de adaptación, de creatividad biológica y de equilibrio natural, recordándonos que incluso los seres más pequeños tienen su huella en el mundo. Nos vemos en el próximo video.